El día que más me he asustado en mi vida o que más he sentido miedo en mi vida fue un día en el cual me levanté yo a 5 de la mañana. Pude ver que mi hija, que tenía 3 años en ese entonces y estaba durmiendo en la cama al lado de la nuestra porque nosotros hacemos colecho, había algo mal, había algo que estaba pasando con ella y no estaba respondiendo, tenía los ojos abiertos y no estaba reaccionando. Y yo creo que para cualquier persona que ha sido madre, que tiene sus hijos, entiende cómo el síntoma en un hijo tiene un poder de movilizarte a la acción de una forma increíble, cosa tal de que el síntoma en tu propia vida nunca había tenido ese potencial para movilizarte a la acción. Entonces, en esos momentos, yo pensé que mi hija se estaba muriendo. En esos momentos sentí que se me estaba acabando todo. Y a pesar de haber venido de un pasado médico relativamente, porque yo hice 2 años la carrera de medicina, no sabía qué hacer. Creo que en esos momentos, cuando estás hablando de alguien tan cercano a ti, alguien que representa tu mundo, no sabes muy bien cómo reaccionar. Entonces mi esposo y yo éramos corriendo por toda la casa, no sabíamos muy bien qué hacer. Yo la vi, yo pensé que ella estaba sufriendo un derrame, fue muy fuerte. Y la convulsión era una convulsión eterna, esos momentos, acá te das cuenta tú de la relatividad del tiempo en la que la convulsión no se acababa nunca, era impresionante. Y finalmente pasa la convulsión, llega la ambulancia, nos llevan al hospital, ahí pasamos todo el día. Luego de esto tenemos que viajar hacia Bogotá a que le hagan estudios porque nosotros no nos encontrábamos en Bogotá, que era la capital, sino que estábamos en un pueblo por fuera de la ciudad, porque era toda la época del COVID, entonces había un montón de encierro, ¿no? Estaba todo el tema de los encierros para prevenir contagio y nosotros tomamos la decisión de irnos fuera de la ciudad para poder disfrutar un poco más de libertad. Nos llevan a este hospital en Bogotá y ahí tenemos que pasar unos 5 días bajo observación porque le estaban haciendo un montón de estudios, un montón de análisis, un montón de cosas para ver qué tenía. Y yo durante ese tiempo no dormía. Durante ese tiempo me bajé como unos 4 kilos, creo, unas 8 libras. Y fue muy fuerte. Y acá hago un poquito una transición. Y es todas estas personas que tenemos de una u otra forma esta vocación de ayudar o de salir a sanar a las otras personas, ¿no? De pronto aquellas personas que vienen del mundo del Reiki o de las terapias holísticas o de todo eso, tienen o tenemos unas características muy importantes, unos rasgos de personalidad súper importantes que están muy hacia el servicio. Vamos a servir, vamos a ayudar a las otras personas, incluso a pesar de nuestro propio bienestar. Y esto viene a ser, porque nosotros en nuestro linaje tenemos historias en las cuales se necesitaba alguien que ayudara a sanar, se necesitaba alguien que acompañara a alguien en su proceso, o incluso desde la profesión médica alguien que estaba sufriendo o le estaba pasando algo ahí y se necesitaban sanadores y no había médicos, no había personas que intervinieran en ese proceso. Entonces nosotros inconscientemente o conscientemente creemos que elegimos la profesión o que elegimos ayudar a las personas o acompañarlas en su proceso de sanar. Y en muchos casos tendemos a tener estas características personales de olvidarnos de nosotros mismos, de que si nosotros estamos atravesando una situación difícil o una emoción difícil o un problema, lo dejamos siempre para un lado porque es más importante estar al servicio de los problemas de otras personas y no mirar a nuestro propio dolor o a nuestras propias emociones a la cara. Y a través de muchísimas corrientes espirituales también, y pasar de una corriente espiritual a otra, también nos lleva un poco a tratar de evadir y escapar esto que tenemos enfrente de nosotros y que necesitamos mirar. Entonces, como nuestro inconsciente es maravilloso, nuestra alma sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y la evolución es tan sabia, termina moviendo ese síntoma o esa situación emocional y lo pone en la generación que viene. Porque si hay algo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos, definitivamente no hay forma de escapar. Nuestro instinto materno nos va a llevar a verlo en la generación que viene, en la persona que estamos creando, en esta perfecta creación que tenemos enfrente, que son nuestros hijos. Y es así como el síntoma de mi hija
venía a mostrarme muchísimas historias. Y es así como en muchos casos, en las personas que trabajamos o que hemos pasado por estos campos holísticos y en estas que tratamos de acompañar a personas en su proceso, vamos a terminar viendo que todo aquello que nosotros no hemos trabajado en nosotros mismos se va a presentar en esta creación perfecta que tengo enfrente de mí, ¿no? En mi caso específicamente, la epilepsia, que fue lo que le terminaron diagnosticando a mi hija después, estaba hablando de separaciones abruptas entre madres e hijos y con una mediación paterna. Y no fue sino hasta que yo empecé a ver el síntoma en mi hija y a meterme ahí adentro, a mirar. Yo le digo mucho, es como, bueno, ahorita les explico eso de esa forma, pero hasta que no empecé yo a meterme ahí adentro, no me había dado cuenta de cómo se estaba manifestando eso en mi propia realidad, creciendo y teniendo una dinámica relativamente distante, que mi mamá estaba un poco más enfocada en algo que estaba acá, en su esposo, y los hijos no estábamos, no podíamos, pero no por falta de amor ni por falta de esto, sino que el otro conflicto era como muchísimo más fuerte y no permitía que nos vieran a nosotros. Y esto tiene una lógica y una explicación que ahorita les digo. Y luego me di cuenta que yo estaba repitiendo los mismos patrones en mi vida con mi propia hija, que yo estaba muy pendiente en conflictos en relación con mi pareja y no podía ver que me estaba distanciando de esta hija, de esta perfecta creación que tenía enfrente. Y ese día recuerdo que hubo una discusión entre mi hija y yo, muy doloroso para mí tener que lidiar con estas dinámicas. ¿Qué pasa? Esta es una forma o una solución maravillosa que pone la evolución o que pone el inconsciente para tratar de subsanar otro conflicto que había más arriba, que es el que les estaba contando, esa separación abrupta de madre e hija. ¿Por qué? Más arriba hubo una madre que se acercó mucho a su hija a través de una emoción muy fuerte que estaba sintiendo y terminó generando la muerte de esta hija. Entonces la evolución dice, no puedo permitir que esto pase, y lo que yo termino generando acá es que esta hija, estas madres se distancien un poco de los hijos, no los tengan como tan en su radar, porque es importante para que ese hijo sobreviva que esta madre no esté tan presente, no esté tan encima. Y es un parche, aquí sí viene la explicación que les estaba diciendo, es un parche que pone la evolución de la forma en la que más lo considera lógico, lo pone ahí encima y dice, bueno, de esta forma vamos a subsanar el hecho de que una madre pueda llegar a generar la muerte del hijo, pero no es la solución que el inconsciente cree, pero no es la solución real, porque yo no quiero seguir viviendo mi vida separada de mi hija, yo no quiero seguir viviendo mi vida separada de mi madre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Damos el parche y nos metemos dentro de esa herida y empezamos a sacar el pus y empezamos a limpiar y empezamos a entender. Empezamos a entender. Y este gran drama allá arriba, esta gran emoción que se quedó anclada en el tiempo, es lo que ha terminado manifestando a través mío, a través de la creación de mi hija, este síntoma. Pero si yo no lo veo, si yo no saco todo el potencial de lo que tiene este síntoma para enseñarme, pues va a seguir repitiéndose en las generaciones que vienen y de diferentes formas, porque la biología, la evolución siempre va a estar buscando formas de sanar, siempre va a estar buscando formas de sanar. Entonces, los otros 3 momentos más miedosos de mi vida están relacionados con una convulsión de mi hija, un episodio de mi hija. Creo que en un vivo que tuve acá con Hilda estuvimos hablando un poquito de eso, de uno de los últimos, porque ya hace un buen tiempo no tiene más episodios. En un avión en el que estaba yo solo con ella y pasa esto y fue súper fuerte, pero yo ya estaba entendiendo lo que el síntoma venía a decirme. Y fue muy lógico y súper claro, porque en esos momentos en el avión yo estaba alejándome de Colombia, que es donde vive mi mamá, o sea, me estaba separando de mi mamá, me estaba separando de mi tierra, de mi país, de mi tierra natal, de mi madre. El simbolismo y lo que está en la realidad también son súper importantes para interpretar acá. Finalmente, el síntoma viene siempre a decirnos algo y viene a hablarnos de una emoción que se ha quedado anclada en el tiempo, que es una emoción que nosotros tenemos que gestionar. En estos días espero abrir un taller para todas aquellas personas que no conocen de estos procesos y de cómo la emoción puede terminar creando el universo que están experimentando hoy en día, hablando desde mi propia experiencia como consultora y lo que yo he podido ver a través de mi historia y cómo los hijos son esta creación perfecta que ponemos enfrente de nosotros para sanar. ¿Cuáles son aquellos síntomas que mis hijos me están mostrando acerca de lo que yo no pude resolver en mí?
porque tenía una vocación de servicio, porque no estaba muy pendiente de mí, de mis necesidades, porque no me miraba, porque siempre estaba mirando hacia afuera y nunca miraba hacia adentro. La invitación es para que pongan aquí en los comentarios qué cosas les han mostrado sus hijos, que ustedes no resolvieron en su momento, pero que ahora lo están trabajando a través de estas creaciones perfectas. Quedo pendiente para ver qué me quieren compartir. Un abracito.